José Gandarilla. José Gandarilla, que es economista, pero también es doctor en filosofía política. Así es que muchísimas gracias. Ya nos está acompañando por aquí. Ya lo estoy viendo. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, perdón. Muy buenos días, Violeta, y también mis saludos a la audiencia de Momentum de Rompimiento. Pues gracias que nos estás acompañando, sobre todo en un día tan importante, pues después de que se ha nombrado al rector. Tú también llevas toda tu vida en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la queridísima UNAM, y bueno, pues ojalá y también nos puedas dar una opinión de entrada y después discutir este tema y esta partida del doctor Enrique Dussel, que le hemos puesto militancia, obra y legado, y bueno, transitar por su caminar desde la filosofía de la liberación, el marxismo, la teoría de la dependencia, muchas otras más que ya no pudimos aquí poner, hasta la estética de la liberación, como tú has estado proponiendo y divulgando y difundiendo en varios artículos muy interesantes, José. Así es que te damos la palabra, si nos puedes en unos minutitos pues dar tu balance sobre el nombramiento de Leonardo Lomelí. Bueno, en primer lugar, hay que decir que se ha impuesto la tendencia que ya se había anunciado en diversos medios e incluso por integrantes de los cuerpos directivos de la universidad, en el sentido que se iba a privilegiar la estabilidad, que en rigor es la estabilidad de los grupos que han mantenido la dirección y control de nuestra institución. El nombramiento no es sorpresivo. eh, Sorprende que ni siquiera la Junta haya tenido la sensibilidad de plantear en algo que había sido una bandera que la universidad misma destacó en los últimos años, la cuestión de privilegiar el movimiento de las mujeres y el lugar de la cuestión de género dentro de la institución. Seguiremos esperando, no sé hasta cuánto tiempo, en que nuestra universidad tenga en algún momento que encabece o que sea encabezada por una mujer. No es el caso. Se impuso la tendencia que también se anunciaba por los propios integrantes, los últimos que pasaron a la faceta de consideración por la Junta, que eran mayoritariamente del cuerpo del staff del rector. Es decir, tenían cargos ya importantes dentro de la institución, y yo creo que la mayoría de ellos los van a seguir teniendo. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuestra institución vuelve a reiterar esa modalidad de funcionamiento que, amparada en la noción de autonomía y en la cuestión de no tocar la ley orgánica, pues veremos de qué manera se ajusta en algo que quienes hemos transcurrido nuestra vida en la institución o una parte de ella, más aún quienes militamos y en aquellos movimientos desde los años 80 y en la propia Facultad de Economía, que es de donde procede ahora el rector, pues veremos cómo funciona esto que él ha anunciado, esta especie de cambio pero sin estridencias, dice él, que me parece que se integra o hace línea con lo que era la tradición del grupo político desde el que él procede, ¿no? Que nosotros en la Facultad de Economía, pues nos tocó lidiar o debatir con algunos de esos integrantes. No me sorprende entonces a mí el nombramiento. Se reiteró, digamos, un proceso que más o menos se había anunciado por los cuerpos de poder dentro de la UNAM. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Y insistimos, vamos a seguir abordando este tema, sobre todo también, José, frente a estos candidatos que se decía ampliamente en la UNAM, que también estaban proponiendo Norma Piña y Peña Nieto y otros candidatos que también, de derecha, y que bueno, pues también tiene otros ángulos de cómo analizarse este nombramiento, pero ya lo estaremos discutiendo hacia la próxima semana. José, pues vamos a pasar a este tema que es muy importante. Tú estuviste y tuviste la fortuna y el privilegio de estar
junto al doctor Enrique Dussel durante muchos, muchos años. Fue tu maestro, fue tu asesor y bueno, pudiste trabajar a la par con él. Por favor, José, cuéntanos que ayer leíamos este interesante artículo que publicaste en La Jornada, pues parte de su militancia, que eso nos gustó mucho, cómo lo recuperas, y de su obra que va evolucionando hasta llegar hasta esta estética de la liberación, con lo que cierras tú el texto. Bueno, pues finalmente ocurrió el deceso de nuestro querido profesor, mentor de mucha gente, pero del que me siento muy cercano. Me impacta mucho la partida del profesor. Eh, Él había nacido en el año del 34 en un poblado, el departamento de La Paz, en la provincia de Mendoza, en Argentina. A través de un amigo pasamos muy cerca de ese poblado, en la Ruta Nacional 7, con Alejandro de Otto, que nos hizo conocer el pobladío donde había nacido Dussel, en cuyo ahora la biblioteca municipal de ese pueblo lleva el nombre del profesor. Inició una trayectoria muy larga desde el año del 57 en el exilio formativo hacia Europa, donde obtiene sus grados académicos y rompe con la filosofía en la que se había formado, el rompimiento con el eurocentrismo, y regresará después a Argentina, primero pasando por Resistencia en el Chaco, después volviendo a su natal Mendoza, donde como profesor interino primero y luego titular de la Cátedra de Ética, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y en 1975 llega a México. La llegada a México no es la primera vez que estaba en nuestro país, ya había estado antes en el Congreso Indígena de Chiapas en el 74, pero se relaciona con su labor, con esa especie de eterno caminar con las luchas del pueblo latinoamericano. En aquella ocasión de 1974 que estuvo en Chiapas, participa del primer Congreso Indígena y discuten, por ejemplo, la figura del defensor de indios, Bartolomé de las Casas, y de aquellas agrupaciones que ya se estaban desarrollando por parte de los movimientos indígenas, campesinos del país y de otras regiones de América Latina. Aquí es muy interesante el caminar que hará desde 1975, desde agosto, inscribiéndose dentro de las discusiones del medio filosófico mexicano, participa desde el primer Congreso o Coloquio Nacional de Filosofía, redacta junto con otros importantes pensadores latinoamericanos la Declaración de Morelia y después participará en los congresos de filosofía, pero más importante aún, se inscribe dentro de la discusión del medio marxista mexicano. Ahí es, digamos, quizás la adquisición de la plena madurez de su sistema filosófico se da acá en la lectura, como bien tú lo señalaste, de su original visión respecto a Marx. Es una visión que está calibrada por las discusiones políticas que en aquel momento se están desarrollando. Recordemos que los fines de los años 70 y principios de los años 80 están señalados por aquellas viejas discusiones sobre si el actor era el pueblo o era el proletariado, si la figura era la clase o era el pobre, si había que estar del lado de los marxistas o del lado de los cristianos. Son los debates en los que él está participando. Sus colaboraciones y su lectura de Marx es integral. Es una lectura histórico-crítica con una visión en perspectiva amplia o entera de la obra de Marx. Así que en los años 80, cuando acá en México quienes eran la batuta de la difusión del pensamiento de Marx, los que estaban alrededor de la figura de Adolfo Sánchez Vázquez y en sus colaboraciones de para la lectura del joven temprano o el joven Marx, Dussel le comienza a discutir con esas visiones, con las traducciones y los estudios interpretativos o introductorios de Wenceslao Roses, y desde ahí localizará, podríamos decirlo así, el lugar preciso del Marx que hay que asumir como el Marx crítico, que yo lo entiendo en su lectura en dos dimensiones. Por un lado, el Marx de la continuidad, que sería el Marx crítico del fetichismo, que es el crítico de la religión en su juventud,
y por otro, el Marx que identifica en el paso de un análisis de la producción dentro del sistema de pensamiento de Marx a encontrar en Marx el filósofo también de la exterioridad, de la corporalidad viva del trabajo. El lector del Marx, digámoslo así, como el que encuentra en la categoría del trabajo vivo la fuente creadora del valor y del plusvalor. En ese sentido, esa lectura le sirve de fundamento para perfeccionar o para dilucidar de mejor manera los debates que se estaban desarrollando desde aquellos años a propósito del lugar de la cultura popular, de la cultura nacional o de la cultura universal y de los actores fundamentales para la transformación social. La visión amplia del actor de la transformación social se da en esa figura de la persona, la corporalidad sufriente del ser humano que vive las lógicas de inferiorización y de sistemática expoliación a su persona en los diversos campos o en los diversos marcos sistemáticos de los espacios de dominación de los que participa. No solo se es explotado en el área o en la manufactura o en el espacio fabril, sino que se vive la victimización desde otros sistemas de dominio, y en ese sentido la visión es más plural, digamos, del sujeto de cambio. Creo que en ese sentido la noción de pueblo, como pueblo que en un determinado momento adquiere la condición crítica de ser la enunciación de una interpelación a la lógica del orden dominante, adquirirá una connotación política pues muy importante en el planteamiento de Dussel. Es una forma de emprender la crítica que alía lo que Dussel ha aprendido de las nociones de totalidad y exterioridad con otros filósofos de los que ha aprendido, Levinas, pero ahora con el andamiaje categorial de la lectura sistemática y detenida que hace de la obra de Marx. Muy, muy interesante, José. Muchísimas gracias. E invitamos también a la audiencia que pueda consultar este texto que insistimos, es con ahí tiene una riqueza inmensa que publicaste el día de ayer en la jornada. Y sobre él yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, hay muchas cosas que yo había anotado aquí, nos va a faltar tiempo, pero en particular ya empezaste a abundar un poco sobre eso, sobre la obra de Marx, en particular de El Capital, que era también una ética, tú dices, ¿no? Y que además, bueno, se retoman, aparte de esto, algunos planteamientos ya para toda la obra del doctor Enrique Dussel, que parte del planteamiento del dependentismo, ¿no? De la teoría de la dependencia. Sobre estos dos puntos, José, si podemos abundar, ¿no? Y también, digo, después toda esta conexión que va a haber y se va a tejer también con el estudio y la vivencia del doctor Enrique Dussel con las comunidades indígenas originarias que le van a llevar a hacer una segunda ética que tú nos planteas aquí en este texto. Sí, hay que considerar que la llegada de Dussel a México fue en el 75. Ha pasado un año del Congreso de Sociología en la ciudad de Costa Rica, de San José, Costa Rica, en donde prácticamente se había decretado por algunos integrantes de ese mismo debate, sociólogos y sociólogas o pensadores y pensadoras latinoamericanas, prácticamente han decretado la muerte de la teoría de la dependencia, ¿no? El ensayo clásico de Agustín Cueva apuntaba a ese lugar y señalaba él que el concepto mismo de nación no era atendible desde el marxismo. Ese es el fondo, un poco uno de los fondos del debate que hay. El otro, como bien tú lo has señalado, tiene que ver con la manera en la que se va a emprender la lectura de El Capital. Para Dussel, obviamente, él insiste, El Capital no es solamente la obra que tradicionalmente leemos que lleva ese título, la publicada entre 1867 y después los agregados de 1873 o 1882, sino es un proyecto que se escribe y reescribe varias veces. Son 4 las redacciones de El Capital y el lugar fundamental o uno de los lugares fundamentales se encuentra
en la lectura de la versión primera, podríamos decir que es la de los Grundrisse, en 1857-58. Esto es bien interesante. El doctor señalaba que en los años 80 él, digamos, podía dedicarse a esa lectura por horas de Marx, que además se llevaba sus libros, cargaba con su biblioteca y se iba con su familia a una casa que tenían cerca de Huastepec. Entonces, para él era muy cómodo entender que su familia estaba cómoda en un espacio, digamos, de la naturaleza agradable, pero él estaba en la encerrona con el diálogo interno, digamos, con el Marx de aquellos años. Inicia de esa manera y con los cursos, cerca de 20 semestres que da en la Facultad de Filosofía y Letras y otros tantos en la UAM Iztapalapa, a propósito de la obra de Marx. Comienza entonces desde aquella etapa, los tempranos 80s, con la parte de la juventud que entiende hasta la obra del 51 y después con las 4 redacciones del Capital. De ahí que sea importante el planteamiento en el sentido de que intenta leer a Marx, obviamente desde el sur del mundo, pero también para apuntalar en el marco de ese debate las afinidades y las diferencias con aquellos teóricos y teóricas que han planteado la situación de dominación y dependencia de nuestra región. Recordemos que ese debate había tenido ya su influencia sobre ese grupo de filósofos, el denominado polo argentino de la filosofía de la liberación, que integran los debates de la dependencia a su sistema categorial de la filosofía de la liberación. Pero ahora el planteamiento es respecto a si los temas de la cuestión nacional o la integración de los países en la órbita del comercio internacional o en la conformación del sistema mundial, podrían ser atendibles en aquello que el marxismo trabaja en términos de la dimensión de la explotación. Recordemos, y tú bien lo sabes, que hay toda una tradición que señalaría que el problema de la explotación es justamente el que transcurre en la fábrica, en el taller, en la extracción del trabajo o en la explotación a través del salario, del no pago completo, del valor de la fuerza de trabajo, pero que no hay relación explotativa, digámoslo así, entre capitales globales nacionales. Lo que detecta el profesor Dussel, y me parece que es uno de los méritos de su lectura, es identificar los procesos de transferencia de valor y de excedentes, de transferencia de valor y plusvalor, en las relaciones económicas que se dan en los desiguales o en las desiguales composiciones de los capitales globales nacionales. Él ofrece en ese sentido los elementos para poder reconstruir de alguna u otra manera el libro quinto y sexto que sería del proyecto intelectual de Marx. Para los marxistas, tú bien lo sabes, siempre ha sido un desafío tanto escribirle el libro cuarto sobre el Estado como el libro sobre el mercado mundial. Es decir, el espacio más complejo e interrelacionado donde cobra especificidad los procesos de crisis del capitalismo que son inherentes a ese sistema, pero que significan en las relaciones internacionales, por los procesos de colonización y de dominación, pues que unos países hayan sido en los que descansa la extracción y transferencia del valor, que son los que fundamentan el desarrollo científico, técnico o tecnocientífico en el otro lado del mundo para que asegure pues y perpetúe relaciones de dominación. Muchas gracias, José. Pues bueno, queremos otra vez decirle a la audiencia que pueda consultar este interesante trabajo que se llama Enrique Dussel y el país que lo acogió, que está publicado el día de ayer en el periódico La Jornada. En verdad,
José, muchas felicidades. Yo lo leí y me pareció con una inmensa riqueza teórica y además no solamente teórica, sino haciendo un recorrido por la militancia del doctor Enrique Dussel y bueno, pues esto que llamamos la praxis ahí en sí y con una gran cantidad de elementos también filosóficos y de vida y rescatando, me parece fundamentalmente, pues el pensamiento también de los pueblos originarios y todo un tejido ahí muy, muy interesante también con el marxismo, con la teoría de la dependencia, con el Levinas, como tú dices también, con la otredad, con la alteridad. Así es que es de una riqueza inmensa. Muchas felicidades. Nos habías compartido unas fotos que también nosotros compartimos a la vez con la producción. Ahí están algunas, con esas cerramos. Y bueno, pues te queremos agradecer muchísimo, muchísimo, José, que nos hayas tomado la llamada. Y bueno, pues seguimos en comunicación en estos días que están siendo y serán muy álgidos, José, no solamente por el nombramiento de la UNAM, sino por lo que ya nos estamos enterando y que ahorita le vamos a compartir a la audiencia. Muchas gracias, José, y lindo día. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia de su programa, que es amplia, y ya tendremos oportunidad de seguir con estos temas. Muchas Así es, gracias. que nos parece importantísimo en medio de todo esto que estamos viviendo, pero además es parte, y además con una práctica, pues con un gran ejemplo, el doctor Enrique Dussel sobre lo que es la política, ¿no? La política, el quehacer político. Así es que muchísimas gracias, José. Un abrazo Un abrazo fuerte. fuerte, fuerte.